Hola, hola a todos. Nuevamente les doy la bienvenida a mi canal de YouTube. En esta oportunidad quiero hablarles de pensamiento estratégico y prospectiva. A partir de acá, quiero que empecemos a comprender un poco mejor todos esos videos que ya de pronto algunos han visto, algunos conocen, y son todas esas matrices que se trabajan a partir de la construcción de un plan estratégico, ¿cierto? Pero en esta oportunidad quiero hablarte acerca de la teoría que basa, pues, o fundamenta todas esas matrices que tengo ahí, como para que tenga un poquito más de sentido el cómo para qué las venimos haciendo, para qué las podemos utilizar y demás. Entonces vamos a hablar un poco de pensamiento estratégico y prospectiva. Nuevamente me presento, mi nombre es Kelly Joana Vergara Cervantes y te invito a que sigas conmigo este recorrido. ¿Por qué el pensamiento estratégico es más importante que nunca? A partir de aquí tenemos que empezar a mirar varios factores. Entre esos están decisiones estratégicas ante la cuarta revolución industrial. Aquí es muy importante que hablemos de la era digital en la que estamos ahorita ahondados, que por supuesto es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás, pero que digamos que la pandemia ha permitido que esto crezca y se dimensione de una manera como más adecuada. Podría decirse que el siglo XXI arranca desde marzo del 2020, precisamente porque fue lo que permitió todo este aislamiento social y todo este confinamiento, permitió que todas estas herramientas y esta cuarta revolución industrial adquiriera la relevancia que deberíamos haberle dado hace mucho tiempo atrás. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin las tecnologías de información en estas épocas de crisis tan terribles? Entonces, las decisiones estratégicas ante la cuarta revolución industrial son las que tienen que hacer repensar a las organizaciones. En ese sentido, aquellas empresas que no estén acorde con las tecnologías, con todo lo que trae consigo todo este tema del Big Data, de la inteligencia artificial, del blockchain y demás, pues sencillamente tiende a desaparecer. En este orden de ideas, todas las decisiones que generen estrategia tienen que ir enfocadas a los tiempos actuales. Entonces tenemos que saber que estamos en la cuarta revolución industrial y que seguramente después de la pandemia van a haber cosas más impresionantes. Entonces debemos estar muy alineados. Luego hablamos y nos preguntamos qué es el pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico es precisamente lo que le genera valor a las organizaciones. Evidentemente, si hablamos de pensamiento, tenemos que hablar de personas, ¿cierto? Entonces, quien piensa es un individuo y ese individuo pensante debe estar lo suficientemente preparado para asumir el rol directivo y poder proponer estrategias que le generen valor a las organizaciones. Finalmente, el plan estratégico va a depender de ese pensamiento estratégico, de esa mente brillante, de ese gerente preparado, de ese gerente con habilidades blandas fortalecidas. Él es el que va a hacer un excelente plan estratégico para poder aplicarlo dentro de la organización. Entonces, por esta razón es que el pensamiento estratégico adquiere mucha más relevancia en tiempos actuales que cualquier otra cosa. Pasos para llegar hasta el pensamiento estratégico requerido en el mundo empresarial. Entonces, tenemos en primera medida la planificación financiera. Luego tenemos la planificación de largo plazo, la planificación estratégica y el pensamiento estratégico. Cuando hablamos de planificación estratégica, pues cómo no se nos va a ocurrir o cómo no se nos va a venir a la mente el tema de costos, presupuestos y demás, ¿cierto? Entonces es un tema que va muy ligado a planificar las finanzas de la organización. Entonces, digamos que esa parte queda clarísima ahí. Luego pasamos a planificación de largo plazo y aquí es importante que empecemos a mirar algo que en algún momento podría decirse o podría denominarse como predecir el futuro. Cuando yo hago planificación a largo plazo,
como líder yo tengo que tener una visualización por lo menos a 10 años hacia adelante del año actual en donde estoy, ¿sí? Entonces, tengo que mirar cómo va a ser el mundo al 2030 si estamos en el 2020, por lo menos 10 años, y hacer la planificación a partir de ahí. La planificación estratégica, entonces dijimos que era crear valor, ¿sí? A las organizaciones y a los accionistas, por supuesto, y el pensamiento estratégico que pues iba muy ligado al plan, ¿no? Y que pues eran los propios individuos los que pensaban dicho plan para la organización. Listo. Ahora hablaremos un poco de las posibles líneas de actuación como gerentes o directivos estratégicos. Pensar estratégicamente es una de estas, tener visión internacional. Cuando aquí yo menciono tener visión internacional, es muy importante que tengamos presente que no se trata pues de pensar en internacionalizar a mi empresa o exportar un producto, no, es totalmente diferente. Cuando yo hablo acá de tener visión internacional, que podría decirse o podría denominarse insights, que es como ver entre líneas, leer entre líneas, ver mucho más allá, ¿sí? De lo que el mundo nos muestra. ¿Cuáles son las buenas prácticas de las empresas internacionales? ¿Qué me puedo copiar? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo implementar en mi empresa para que sea una empresa competitiva en el mercado y en el sector en el que se encuentra hoy? ¿Cómo puedo darle ese factor diferenciador? Reinventarnos y redefinir el negocio. Digamos que esto aplica mucho en tiempos actuales. Muchas empresas se vieron obligadas a cerrar debido a la situación de la pandemia, ¿cierto? Y otras, pues, tuvieron y vieron la necesidad de que era necesario reinventarse. Es una palabra que de pronto en tiempos actuales suena muy cliché, pero pues que no hay otra manera de describirlo. Debemos repensarnos, replantearnos y volver a arrancar de nuevo con mucha más potencia. Buscar nuevos medios de apoyo, desarrollar la innovación en valor y la transformación digital. Yo tengo un video muy bueno en mi canal que habla de la gerencia durante la cuarta revolución industrial, la pandemia y la pospandemia. Hasta ahorita llevo la primera parte. Los invito que revisen el video. Es muy completo, es muy bueno y pues prontamente estaré subiendo la segunda parte de este. Y finalmente, potenciar el equipo. Sabemos que las personas dentro de las organizaciones son el todo. Entonces tenemos que tener clarísimo que ellos son el motor, ellos son las personas y como esas bujías que le van a dar fuerza a nuestro motor y van a empujar la organización. Si nosotros no tenemos potenciado y motivado ese talento humano, muy complicado que podamos reinventarnos, que podamos desarrollarnos en innovación, que podamos tener visión internacional y demás, ¿sí? Porque ellos son el pilar de las empresas. Entonces tenemos que tener eso bien claro. Existen tres maneras de pensar a muy largo plazo, que ya dijimos que pensar a largo plazo era predecir el futuro y como líderes estar en una posición actual y mirar el mundo a 10 años adelante. Para eso debemos tener un pensamiento transgeneracional. Cuando hablo de transgeneracional no lo hago con otra intención o sin otra intención más, sino hablar de las generaciones. Evidentemente, o sea, los chicos actuales tienen otras maneras de llevar el mundo, las organizaciones tienen otro pensamiento diferente. Entonces hay que tratar de ubicarnos. Si yo no estoy en la generación actual, tengo que tratar de ubicarme con las personas con las que me toca trabajar ahorita, que son personas más jóvenes que yo, o más adultas que yo, o en una edad intermedia, porque esto no es solamente para las personas mayores, sino también para los jóvenes, es un acoplamiento mutuo. Tenga en cuenta cómo los problemas de hoy afectarán a las futuras generaciones y no limite las soluciones que idee a su tiempo de vida. Es decir, usted no puede propender a realizar un plan estratégico solamente porque estamos en una generación tal. Entonces usted con base en la generación de hoy hizo el plan y va a considerar usted que ese mismo plan le va a servir para 10, 15 años. No. Por eso les digo que el pensamiento a largo plazo tiene que ser mínimo a 10 años hacia adelante. Otra cosa es el
pensamiento o pensamientos futuros. Aquí es importante que toquemos un tema y es que la humanidad suele buscar solo respuestas tecnológicas a sus principales problemas y resulta que los cambios no solamente van ligados a las generaciones o a la inteligencia artificial, al blockchain, al big data, a todo el tema de la cuarta revolución industrial, la era digital. No, los problemas no solo se solucionan con tecnología, ¿sí? Se requiere de líderes con habilidades blandas, con un equilibrio entre las habilidades técnicas y las habilidades propias del ser humano, ¿sí? Quien piense que con tecnología va a solucionar sus problemas, lamentablemente podría decirse que es una persona con un enfoque bastante miope. Y luego hablamos del pensamiento telos, se le llama así, ¿sí? Porque se trata en este momento como de preguntarnos con qué propósito, ¿sí? Queremos generar un cambio en mi empresa. ¿Cómo vemos ese futuro imaginario para nuestra organización? Esas son las tres maneras de pensar a muy largo plazo que debe tener el gerente. Los stakeholders es algo que vamos a empezar a escuchar de aquí en adelante. Y debemos empezar a entender qué es eso de los stakeholders, quiénes son y por qué hay que tenerlos siempre en cuenta. Los stakeholders entonces se refiere a quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. Por ejemplo, los clientes, los proveedores, todas esas partes interesadas, también los conocemos como grupos de interés, partes interesadas o los involucrados, ¿cierto? Estos grupos o individuos son los públicos interesados, deben ser considerados como un elemento esencial en la planificación estratégica de los negocios. O sea, cada decisión que tomemos debemos pensar qué tanto y en qué grado y en qué dimensión afecta a nuestros stakeholders. ¿Cuáles son entonces esos stakeholders internos? La gerencia o alta gerencia, toda esta parte staff de la organización, propietarios como inversionistas, socios y demás, empleados. Aquí en esta parte de empleados es importante que tengamos en cuenta que así sean aquellos que estén trabajando al destajo, por hora, contrato por término laboral, independientemente del tipo de contrato que tenga, aquí debe ir involucrado el aprendiz cena, el aprendiz universitario, bueno, todas las modalidades de empleo, outsourcing y demás debemos meterlos aquí en nuestros stakeholders internos. Los externos, entonces, serán los proveedores. Entonces, acá, que los proveedores de materia primas, que los de insumos, que los de tecnologías, bueno, todos los proveedores. Clientes, sociedad, medio ambiente, acreedores y gobierno. Aquí en la parte de acreedores podemos meter los bancos, en la parte de clientes podemos meter, por ejemplo, los clientes directos, los consumidores finales, los que compran el producto. Bueno, hay diferentes maneras de ver el tema del cliente, ¿no? Y pues el gobierno y el Estado no puede quedarse por fuera. Entonces ya conocemos quiénes son los stakeholders. Entonces hablemos ahora en tres puntos cuál es el papel del gerente frente a estos stakeholders. Entonces, uno, entonces, en este punto podemos decir que los gerentes deberán gestionar las expectativas de todos esos interesados, de todos esos stakeholders y analizar los impactos de estos sobre la empresa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el cliente no va a tener la misma importancia y relevancia que el accionista o el accionista que el cliente o el banco o esos acreedores que el mismo cliente, en fin. Entonces hay que establecerle un nivel de importancia y sobre ese nivel de importancia el gerente debe darle cumplimiento y comunicarle sobre todas esas estrategias y planes que tiene la organización porque precisamente son involucrados, ¿no? Como segunda medida, entonces, los buenos gerentes desarrollan estrategias de gestión y comunicación con los interesados para involucrarlos en las principales decisiones de la empresa y así facilitar su ejecución. Y finalmente,
querer quedar bien, pues, con todos los interesados es imposible, por no decirlo, pues, que es casi nulo el tema. Pero gestionar su influencia para mantenerlos comprometidos con la estrategia de la empresa es la clave del éxito. Entonces, al ser esa la clave del éxito, podríamos también en este punto decir que actualmente las organizaciones se han dado cuenta que para poder ser viables en lo económico también deben serlos en lo social y que para esto pues entonces es necesario saber comunicar. Por eso los stakeholders juegan un papel muy importante. La comunicación desarrolla nuevas prácticas y áreas de especialización, teniendo estas pues un giro de algo más persuasivo y de propaganda a una comunicación más dialogante entre las organizaciones y su entorno. En tanto, la modernización y la tecnología son factores que han ayudado en este proceso. Ahora, veamos algunas maneras que se tienen para gestionar a los stakeholders por parte de los gerentes. Entonces, hablamos primero de la fase inicial, ¿sí? Entonces, aquí dice que debemos realizar un listado de personas u organizaciones que se verán afectadas por la empresa. ¿Qué pasa si no hacemos esto? ¿O qué pasa si lo hacemos mal? Si algún stakeholders, alguna parte interesada, la lográramos identificar a posteriori o después de haber arrancado en la siguiente etapa de estas maneras de gestionar a los stakeholders, podría poner trabas a la ejecución de la estrategia. Entonces, ¿qué tal que ese nuevo stakeholders que se me olvidó involucrar, entonces diga a mitad de camino que no es viable la estrategia que usted como gerente quiere proponer? La siguiente etapa entonces es la planificación. Dice que planificar el involucramiento de los interesados en función de las necesidades y expectativas de cada grupo. Esto se hace a partir del desarrollo de la estrategia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ayuda a que esos stakeholders se comprometan con la empresa y que se mitiguen los impactos negativos. Luego viene la etapa de ejecución, ¿sí? En donde comunicarse de manera frecuente y proactiva con los interesados es vital. De igual modo, se gestionan los posibles conflictos que hayan entre ellos en tiempo real, ¿sí? Y si son pues detalles de fondo y de forma, deben gestionarse a través pues de la habilidad que debemos tener desarrollados como gerentes, que es la de negociación y resolución de conflictos, ¿no? Finalmente, tenemos la parte o la etapa de control que dice que realizar un seguimiento de las relaciones y comportamiento de los interesados a lo largo de la estrategia donde fueron involucrados es necesario. O sea, ajustar la estrategia, si se requiere en el camino, debemos hacerlo, ¿sí? Esto con la finalidad de mantener el compromiso de esos grupos de interés. Teniendo claro el tema de los stakeholders, hablemos un poco de la pirámide de la ejecución estratégica. No quiere decir que vayamos a ver cada uno de estos temas acá, pero es importante que conozcamos cómo funciona todo este tema de la estrategia. Entonces, en la punta de la pirámide está la mega. Luego viene la misión, que es la razón de ser de la organización, la visión que también va allí, los valores, que es en lo que se cree, la visión, que es lo que debe ser, y a todo esto se le llama direccionamiento estratégico. Digamos que este va a ser el timonel. Sobre esto es que vamos a marcar nuestra dirección para poder ejecutar estrategias y realizar planes estratégicos. O sea, esto va a ser nuestra base. Si nosotros hacemos estrategias sin tener en cuenta la misión, la visión, toda esa plataforma filosófica de la organización, no funciona. Luego viene la estrategia, ¿sí? Es el cómo lo vamos a hacer. Entonces, esta vendría siendo la denominada formulación estratégica. Luego diseñamos un mapa estratégico, que es cuando vamos a hacer la traducción de esa estrategia que ya formulamos en el punto anterior. La vamos a traducir en términos operativos a través de la creación de indicadores y demás. A estos le vamos a llamar operacionalización.
Luego viene la realización del cuadro de mando, en donde realizamos los KPIs, los indicadores, los objetivos de cada uno, las 4 perspectivas, que seguramente más adelante iremos tocando. Los planes por unidades, los objetivos y todo esto pues para crear finalmente una cultura de comunicación y tecnología. A esto le vamos a denominar monitoreo y medición. Listo. Las fases de la planificación estratégica que vamos a ver. Fase filosófica, fase analítica, que es donde nos preguntamos cuáles son las condiciones o factores en el contexto necesarios para un desempeño exitoso, y la fase operativa. En la fase filosófica, entonces vamos a ver qué es misión, cómo se construye, qué es visión, qué es el mega, qué son los valores, qué son las políticas, para qué sirve todo esto y pues para qué se formulan objetivos. En la fase analítica, vamos a hacer un análisis organizacional. Ese análisis organizacional contiene un análisis externo y un análisis interno para poder determinar unos factores críticos o factores claves de éxito y empezar a desarrollar unas matrices a partir de allí, que son como la base y los primeros pasos para poder formular estrategias. Formuladas las estrategias, pasamos a la fase operativa, que es donde definimos, formulamos esa estrategia, creamos planes de acción, creamos el cuadro de mando, indicadores, KPIs y demás. Entonces, queridos estudiantes o querido público en general, les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. Espero se suscriban, me sigan y que pues me comenten, me dejen sus comentarios, le den like a este video si les gustó. Y pues al finalizar este video les voy a dejar la descripción entonces de lo que contiene pues esta parte inicial de nuestro proceso de planeación estratégica. Bienvenidos nuevamente. Hasta una próxima oportunidad.